Muy buenos días a todos. Estamos el día de hoy acá, miércoles 1 de diciembre, en esta edición del Festival de Artes y Ciencias de la Universidad Vasco de Quiroga. Y tengo el placer de presentar el día de hoy a la maestra Rigel Mirabete Reyes, egresada del Conservatorio de las Rosas, que, bueno, se ha especializado desde hace algunos años en la musicoterapia. Y bueno, sin más preámbulo, los dejo con la maestra Rigel Mirabete y cualquier duda estamos a sus órdenes. Gracias. Muchas gracias. Así es, bueno, el día de hoy se hará una presentación acerca de la musicoterapia y las aportaciones que tiene para el desarrollo integral de la persona y particularmente se estará enfocando en la presentación de un caso práctico, ese caso para que se vea de manera general las aportaciones y los recursos de la musicoterapia que se pueden aplicar en el caso de esta persona que se hará en la parte de la educación, en la formación de esta persona. Justamente lo que comentaba, va a estar enfocada la conferencia en las aportaciones en el desarrollo integral de la persona. El caso práctico estará enfocado en un caso de trastorno del espectro autista. Primero que nada, bueno, hay que definir, aunque sea en términos muy generales, qué es y qué no es musicoterapia. Para los que estén aquí presentes, antes de pasar a la siguiente diapositiva, ¿qué considerarían que es la musicoterapia y qué no es la musicoterapia? Bueno, yo en lo personal, maestra, creo, porque ignoro completamente, que es una terapia, valga la redundancia, que se hace a través de la música, ¿no? ¿Y qué no sería musicoterapia? Pues esta idea de que te sientes triste y escuchas música más triste aún para así sentirte más triste, ¿no? Yo creo que eso sería un concepto erróneo de la musicoterapia. Uh -huh. Bueno, ¿qué no es? Primero que nada hay que saber qué no es. Escuchar por escuchar música, justamente, ¿no? Y pensar que, por ejemplo, nos lleva al estado de relajación es lo que más comúnmente se tiene pensado que es la musicoterapia. Nos ponemos los audífonos y, bueno, escuchamos una playlist y ya, nos relajamos, ¿no? Tampoco es una muestra lúdica o recreativa, como vemos aquí con estos músicos que están en un hospital, pero no están haciendo musicoterapia. Lo que están haciendo es una presentación musical, ¿sí? Y bueno, esto corresponde a una función lúdica o recreativa, ¿sí? No es un fin terapéutico. Tampoco es aprender música, la musicoterapia no tiene la finalidad de enseñar cuestiones musicales o de desarrollar habilidades meramente musicales en las personas. Tampoco es una cuestión de esoterismo o de conectarnos con alguna situación, independientemente de las creencias religiosas. Esto es muy importante de definirlo porque la musicoterapia se define con bases y metodologías muy específicas. Y bueno, como lo mencionaba, justamente tampoco es tener un repertorio ya predefinido o una lista de canciones o una lista de piezas con las cuales vamos a trabajar. Tampoco consiste en esto la musicoterapia. ¿Qué es, en cambio, la musicoterapia? Es un uso profesional de la música, ¿sí? Y en esto hay que ser muy enfáticos. No es aplicado desde cualquier parte o por cualquier persona. Tiene que estar justamente definido con una metodología, un aprendizaje ya con bases muy establecidas. Es un proceso sistemático de intervención. ¿Qué quiere decir que es sistemático? Que lleva objetivos bien definidos de trabajo, bien trazados, ¿sí? Y metas también muy específicas. También es una disciplina con técnicas y modelos. Justamente estas técnicas y estos modelos permiten que la intervención esté bien trazada, bien definida. Y es un uso dosificado de la música. Es decir, no puede ser una música ya predefinida, sino que es escoger el tipo de música y el tipo de intervención musical que se va a utilizar para los casos específicos
de trabajo que se van a estar haciendo. Y ya tomando como base lo que define la Federación Mundial de Musicoterapia, que su edición más reciente es la de 2011 para esta definición, sería el uso profesional de la música, como ya lo mencionaba, y de los elementos que la conforman para poder hacer una intervención en diferentes entornos médicos, entornos educativos, de la vida cotidiana, de la vida social, para trabajar con individuos o con grupos, ¿sí? Llámense estos grupos familias, comunidades, que buscaría optimizar la calidad de vida de estos individuos o de estos grupos y mejorar su salud, su bienestar físico, social, de comunicación, el emocional, el intelectual y el espiritual. También hay que tener muy en cuenta que la musicoterapia no es educación musical. Esto también considero que es muy necesario para entender hacia dónde nos vamos a dirigir con el caso a presentar. La musicoterapia tiene objetivos terapéuticos e individuales, es decir, se toma como base el caso y las características del caso a trabajar. Y con base en estas características se trazan dichos objetivos, ¿sí? No son objetivos generalizables, que por el contrario en la educación musical son objetivos centrados en el desarrollo de habilidades musicales y que están muy ligados con una base curricular o con una base de contenidos a seguir. La musicoterapia es un uso de la música como un medio justamente para lograr esta transformación, entendiendo terapia como un proceso de transformación o de mejora de la persona. Y en la educación musical, la música es un fin en sí mismo, es decir, justamente de estas habilidades o desde la parte práctica o desde la parte teórica, pero entender todos los conceptos desde la parte musical, esa es la finalidad de esta educación. En la musicoterapia, la orientación está dada por un musicoterapeuta o una persona que tenga los recursos necesarios para aplicar las estrategias de musicoterapia. Y en la educación musical tenemos una orientación por parte de un profesor, ¿sí? La musicoterapia es susceptible a tener cambios en el proceso. Es decir, también nos tenemos que ir adecuando a las necesidades del caso, ¿sí? Del individuo o del grupo. Tenemos que ir observando esos cambios e ir adaptando el trabajo a esos cambios que se van generando. En la educación musical, los contenidos y las actividades, como ya lo decía anteriormente, van relacionados con un programa. Por ejemplo, pensemos ya en un nivel profesionalizante de la música. Tenemos la división, como en cualquier carrera, de semestres, de contenidos, ¿sí? Y obviamente del grado de dificultad que va a ir avanzando. Entonces, los alumnos tienen que ir cumpliendo cabalmente con esos objetivos trazados a través de un programa curricular. Y en la musicoterapia existe un valor en el proceso, es decir, en lo que se va logrando en toda la transformación, en todos los cambios de sesión en sesión, de trabajo, ¿sí? Y al final el resultado terapéutico es el que tiene el significado, ¿sí? Y ese significado tiene valor desde lo que la persona o el grupo interiorizó, ¿sí? Es decir, es importante darle ese valor que ellos le proporcionaron. En la educación musical, la importancia se centra en la calidad, vamos a ponerlo entre comillas, de los resultados. Justamente como decía, tenemos ciertos grados de dificultad, ciertas cosas que lograr, y esto, bueno, se califica, ¿sí? Se hace una evaluación de qué tanto se logró esos resultados, ¿sí? Y en la musicoterapia no es así. Se valora todo el proceso de trabajo que se ha llevado a cabo con las personas. En la musicoterapia educativa hay que puntualizar que inicialmente esta disciplina o subdisciplina de la musicoterapia surge a partir de la educación musical enfocada a personas con alguna discapacidad. Sin embargo, bueno, se empezó a definir cada vez más el trabajo terapéutico hasta llegar a ser lo que corresponde a la musicoterapia educativa.
¿Y cuáles son las aportaciones de este ámbito en particular? El medio para enseñar una información académica determinada, si es que ese es el objetivo trazado. Apoyar a una educación musical adaptada en caso de que el objetivo sea educar musicalmente a una persona. También es una vía para trabajar el desarrollo socioemocional. Creo que este es uno de los puntos más importantes en la parte de la musicoterapia educativa. Y aunque pueda sonar un poco rudo, un poco duro el término de refuerzo de conductas esperadas, estas conductas se refieren en sí a toda la gama de objetivos que podemos ver en el desempeño de una persona. Y la musicoterapia justamente precisa hacer que el desempeño de las personas sea mejor cada vez a través de la intervención. ¿Por qué conjugar recursos de musicoterapia con la educación musical? Primeramente, bueno, entender que a través de la música existe transferencia de aprendizajes hacia otras áreas del desarrollo personal. Esto no quiere decir que las otras áreas no valgan lo mismo o que no sean igual de importantes. Sin embargo, esas conexiones, esa transversalidad, es lo que hace interesante e importante el trabajo desde el área musical para poder apoyar otras áreas del desarrollo. Proporciona experiencias, ¿sí? La experiencia estética es un valor muy importante dentro del trabajo musicoterapéutico. Entonces, esta experiencia estética, que a su vez está ligado con una experiencia emocional de la persona, hace o asegura que el trabajo también, además de ser continuo, permanente, pueda tener esas repercusiones positivas en el desarrollo de las otras áreas. Ese placer estético, justamente como lo mencionaba, la regulación emocional, es decir, a través de la música, justamente se pueden trabajar la parte de lo que le llamarían muchos la inteligencia emocional. La formación de la identidad. También a través de la música se pueden ir definiendo las situaciones identitarias de la persona, es decir, los gustos, por ejemplo, o los objetivos que la misma persona pueda tener trazados para su propio desarrollo, ¿sí? Desde una perspectiva humanista, un sentido actualizante de la identidad de la persona. Eso también es posible a través de un trabajo de la musicoterapia. El desarrollo de habilidades sociales y mejorar el bienestar físico y también proporcionar un desarrollo creativo de la persona. Es decir, este desarrollo también permite que la persona no se sienta constreñida a un objetivo curricular, a un programa establecido, sino que la persona va trazando también su propio proceso. Es agente creador de su propio proceso. Ahora vamos a observar el caso en cuestión, que es un caso de trastorno del espectro autista. Le vamos a llamar Federico. Obviamente es un nombre ficticio, ¿sí? Este caso se presenta gracias al permiso, porque bueno, se solicitó un permiso antes que nada de la familia para poder presentar el caso del menor de edad. Sin embargo, para proteger la identidad se hizo el cambio tanto del nombre como ahorita van a ver en el video de detalles como, bueno, justamente cubrir su cara o hacerla más borrosa para poder cumplir con estas situaciones éticas. Supongo que, bueno, hablando de áreas de la salud, sabemos en términos generales en qué consiste este trastorno. Y le llamo trastorno porque así es como está descrito en el DSM, sin embargo, desde mi punto de vista, perdón, no es muy adecuado a veces llamarle así porque puede ser como una etiqueta, un estigma, pero bueno. Tenemos entendido que en esta condición existen deficiencias, y lo pongo entre comillas, deficiencias, en la comunicación social y en la interacción social en diversos contextos de la persona.
¿sí? También se presentan patrones restrictivos, ¿sí? O repeticiones de ciertos comportamientos, ciertos intereses, ciertas actividades, perdón, lo que le podríamos llamar fijaciones, vamos a decirlo así, por algún objeto, por algún sonido, por algún movimiento corporal, por algún sonido, ¿sí? Los síntomas deben estar presentes en las primeras fases del periodo de desarrollo, sin embargo, sabemos que a veces se diagnostica con posteridad y, bueno, eso puede llegar a suceder, ¿no? Los síntomas causan un deterioro, también lo pongo entre comillas, clínicamente significativo en varios contextos de la persona, ¿sí? Y las alteraciones de esta condición no se explicarían mejor por una discapacidad intelectual o por un retraso del desarrollo, ¿sí? Esto es para hacer el diagnóstico diferencial correcto y poder decir que la persona tiene autismo. El caso de Federico, bueno, tiene 10 años el chico, ¿sí? Se caracteriza por repetir palabras o sílabas, digamos que ese es su patrón de conducta de repetición, ¿sí? Es decir, si uno, por ejemplo, le dice, hola, ¿cómo estás? Él repite, estás o estás. A veces es una palabra o a veces es una sílaba, ¿sí? Si le dice uno, adiós, él puede decir Dios. Ajá. Entonces, suceden estas situaciones donde a veces él repite la parte final de palabras o sílabas de una oración. También repite ciertos sonidos o movimientos. Si, por ejemplo, uno le comunica alguna altura, con altura me refiero a alguna nota, alguna afinación en específico, él la puede emitir también, ¿sí? O ciertos movimientos que también, por ejemplo, que van muy de acuerdo con la situación emocional que está presentando en ese momento, bueno, su movimiento refleja esa situación emocional, porque no lo expresa concretamente en palabras, pero sí lo puede expresar a través de su gestualidad. Está abierto a los estímulos, ciertamente es un caso donde la presencia de los estímulos externos no le causa un conflicto mayor, y tiene una actitud curiosa también, justamente esta apertura hacia los estímulos le permite estar atento y también poder estar abierto a estar en contacto, ¿sí? O a buscar nuevas cosas en su entorno. A continuación voy a presentar el video y quisiera que por favor, mientras están viendo este video, lo voy a ir pausando y voy a ir haciendo comentarios. Quisiera que por favor me dijeran si tienen alguna duda, si tienen algún comentario, alguna observación. Sí. Bien, quisiera aquí ponerlos un poquito en contexto como a nosotros se nos pone cuando estamos observando casos prácticos. ¿Cuáles creerían ustedes que son los objetivos no musicales? Porque recuerden que la musicoterapia no está centrado en desarrollo de habilidades musicales, sino en el desarrollo de la persona. ¿Cuáles serían los objetivos que se están, por ejemplo, logrando o cuáles son los objetivos que se tienen trazados en una actividad como esta? Yo me imagino, maestra, que uno de los objetivos puede ser una comunicación directa, ¿no? En este caso a través de los sonidos,
pero una participación comunicativa. Así es. Justamente. Sobre todo pensando en que no en todos los casos, pero puede suceder que en algunas personas con este diagnóstico de autismo, la comunicación verbal a veces no va a ser el canal de contacto directo. Entonces, nuestro canal de comunicación es justamente la música, ¿sí? Es decir, nosotros tenemos lo que le llamaríamos un objeto intermediario, que en este caso es el piano, ¿sí? Y nuestra vía de comunicación es la música como tal, ¿sí? Utilizar los elementos básicos de la música. En este caso, lo que se está trabajando es constancia rítmica, ¿sí? Y esto que le ofrece a la persona a nivel ya, digamos, más de la neurología, una estructura, ¿sí? La constancia rítmica permite un desarrollo de la estructura y esto a su vez va a influir en áreas como la motricidad, ¿sí? El área motora. Entonces, aquí esta es de hecho ya una sesión, un trabajo posterior porque inicialmente la constancia rítmica no era posible, es decir, cada quien iba por su lado, sí, en las primeras sesiones con el chico y ahorita, bueno, eligió esa tecla, es decir, se centró o se fijó en esa tecla, ¿sí? ¿Y qué es lo que estoy haciendo por mi parte? Una, un soporte, un soporte armónico melódico, ajá. Lo que nosotros en musicoterapia le llamamos un colchón armónico, ¿sí? Vamos a continuar observando. Si se pueden dar cuenta, nosotros, por ejemplo, no podemos exigir aquí cuestiones tan básicas que tenemos en los instrumentos como es la conducta a través de la postura, ¿sí? En la música, sí o sí, a nivel profesionalizante, perdón, se nos exige tener una postura correcta. Y digo, no es casualidad. Si no tenemos una postura correcta, por supuesto que va a haber ciertos efectos adversos a la hora de estar tocando, a la hora de estar desarrollándonos nosotros en el instrumento, que no pasamos media hora en él, pasamos mucho más tiempo tocándolo. Pero aquí nuestro objetivo no es enseñar estas técnicas musicales. Entonces, al caso de Federico, no se le va a pedir, no se le va a solicitar que esté con una postura que normalmente tendríamos en un instrumento, ¿sí? El chico se mueve, ¿sí? A veces se recuesta, y esto es porque sobre todo a él le llama la atención sentir las vibraciones del instrumento. Entonces, si esa es la forma en la que él entra en contacto con el instrumento, con este objeto intermediario para poder comunicar, hay que permitirle ese canal de contacto. Por ejemplo, no sé si aquí lo notaron, a lo mejor y el maestro lo puede notar, pero hubo una reducción significativa del pulso, ¿sí? Y en la musicoterapia ese es el punto también, ¿sí? Este es el punto de por qué no podemos tener listas predefinidas de repertorio, de música, porque nosotros en la situación nos vamos adaptando, ¿sí? Es decir, si él dudó un poco y entonces decidió bajar la velocidad, bueno, hay que bajar la velocidad. Si decide aumentarla, entonces hay que aumentarla, es decir, hay que adaptarse justamente a las circunstancias, ¿sí?
Y también a lo mejor no se nota mucho porque él lleva una nota pedal, que nosotros le llamaremos en música así, nota pedal. Y por mi parte, ¿qué es lo que se trata de hacer? Tener ciertas variaciones con algunos ritmos, con algunos acordes o meter otras notas, ¿sí? Pero que tampoco sea muy diferente para que no vaya a generar una sensación de incomodidad ante el cambio, ¿no? Porque también hay otra situación. En el autismo se llega a presentar una dificultad, no digo que en todos los casos, pero en algunos, una dificultad para poder adaptarse a un cambio, ¿sí? Una dificultad en la flexibilidad al cambio en las situaciones. Entonces, ¿qué objetivos estaría trabajando con estos cambios paulatinos en la armonía o en la melodía que estoy haciendo por mi parte mientras él mantiene una nota pedal? Es adaptarse a nuevas sonoridades, es decir, a un cambio. Gracias, maestra. Si me permite, de hecho, aprovechar este momento para comentar también que es muy notorio cómo el chico ya desarrollando una estructura rítmica, que es lo que estamos viendo acá, él también reacciona a sus, digamos, cambios en la interpretación, ¿no? Cuando él mismo siente un cambio en el ritmo, es muy notorio cómo él trata de adaptarse otra vez a esta estructura rítmica, ¿no? Es Así bastante es. interesante. Y justamente también esa es la otra situación. Nosotros no podemos obligar o no podemos, digamos así como de golpe, regresarlo a la constancia rítmica. Hay que hacerlo muy paulatino. Entonces, hay veces en que uno tiene que detenerse un poquito, frenar un poquito su velocidad, su pulso, ¿sí? Y nuevamente introducirlo hasta que otra vez regresa a esta noción, ajá, a esa constancia. Por ejemplo, no sé si ahí notan que ya está tocando más notas, ¿sí? Es decir, aunque sea con un dedito, pero sí, 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 la, sol, sol, sol. En esa ocasión decidió que las notas que iba a tocar no iban a ser en las teclas blancas, iban a ser en las teclas negras. Entonces hay que adaptarse también a eso, hay que darle un colchón armónico correspondiente a la sonoridad que él eligió, ¿sí? Pero en este caso fueron estas notas, ¿no? Y tiene como esta sensación un poco más, pues no puedo decir blusera, yacera, no sé cómo le podríamos llamar, maestro, a esta sensación rítmica que es un poquito diferente. Sí, con swing, dicen los cubanos, ¿no? Ajá, con cierto swing, ¿no? Y entonces también hay que entender que el tipo de noción rítmica o de colchón armónico y de colchón rítmico que se le va a proporcionar a la persona no va a ser siempre igual. Así como podemos tener al principio como un tipo canción, me decían, parece casi canción de Coldplay o podría ser casi canción de Coldplay, ¿no? Ta-ti, 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 ta-ti. O sea, que parece así como tipo Coldplay. Y aquí no, aquí es otra cuestión diferente. Aquí, como dice el maestro, es más un swing, más diferente el ritmo. Y eso también es parte de la adaptación y es parte de proporcionar esa, digamos, ese progresivo cambio hacia la persona para que lo perciba de una manera no intrusiva, ¿sí? Y que pueda aprender a ser flexible al cambio de situaciones, ¿sí?
ejemplo, aquí, lo repito. ¿Quién colocó la mano de quién en el piano? El niño Así es, te puso la mano. así es. Y es otra de las cuestiones que hay que también permitir, ¿sí? No voy a decir que en todos los casos, voy a ser muy enfática en esto, pero puede llegar a suceder en el autismo que las personas no están muy abiertas a veces al contacto físico, ¿sí? Hay que ser muy cuidadosos en eso, ¿no? Dependiendo de la situación y de la persona. En este caso, él decidió tomar la mano, ponla ahí. Ajá. Él tuvo la iniciativa de tener el contacto, ¿sí? Pero justamente es tener el contacto para que yo también esté en contacto con ese objeto intermediario que es el piano en este caso, ¿sí? Es nuestro instrumento de mediación de comunicación. Uh-huh. Hola. Si yo quito la mano, esto no sucede aquí, pero si yo quito la mano cuando él la pone, me la regresa violentamente. Entonces, justamente es respetar la iniciativa de la persona, ¿sí? No retiré la mano en otras ocasiones solo porque sí, sino simplemente para ver la reacción y justamente no le agrada, bueno, entonces hay que respetar esa iniciativa de que él quiere colocar mi mano en determinado lugar del instrumento. Ahorita lo que voy a hacer es observar cuál es su reacción ante una verbalización y una entonación, porque hasta ese momento no se había hecho una comunicación en ese sentido. Ajá, todo había sido a través de la sonoridad del piano, a través de tocar el piano y nada más. No sé si se escuchó la risa del niño. No sé si se alcanzó a notar. Sí. Bueno, esos son indicadores de evaluación para nosotros, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que con esto podemos saber cómo está reaccionando emocionalmente la persona, ¿sí? No nos va a decir, estoy feliz, me agrada, pero a través de la risa estamos entendiendo que hay una aceptación positiva, ¿sí? Hacia la propuesta que le estoy haciendo. ¿Dónde pongo la mano? Ponme la mano. ¿Dónde la pongo? ¿Aquí? En las partes donde no se escuche sonido es porque estoy mencionando su nombre, entonces se respeta que no va a sonar el nombre real de la persona. Yo soy. Soy. Yo soy. Yo. Soy. Ajá. Tú eres. A ver, vamos a decirlo todo. Yo. Soy. A ver, ¿tú solito? Yo. Ajá. Soy. Ajá. ¡Eso! ¡Eso! ¿Tú solito? A ver, dilo tú solito. Yo soy. Ajá. Yo. ¿Y luego qué sigue? Soy. Ok. Yo. Soy. ¿Qué sucedió aquí? No sé si se observó el proceso. Primero fue ver cómo responde a querer imitar las frases. Recordemos que él simplemente toma a veces sílabas o palabras finales. Y aquí el objetivo es que construya
la frase que es muy sencilla, pero muy significativa para la presentación personal. Yo soy tal, ¿no? Completo. Entonces, ¿cuál fue el proceso? ¿Quién me puede decir cuál fue ahorita el proceso antes de tocarlo con la entonación del piano? Marco, adelante. Yo observo que el niño, el chico, pues se muestra como que interesado primero que nada, pero veo que conforme el tiempo el niño como que empieza a prestar atención, ya como que se libera de que, porque se siente en un ambiente seguro, ¿no? Porque está en el piano, o sea, se siente en confianza con usted. Entonces, durante ese momento, él, como usted le está indicando que yo soy, y él pues lo está intentando, ya no solo está imitando las palabras, sino que está intentando comunicarse con usted. Así que es interesante ya cuando llega y él como que combina las palabras con el piano, que dice yo soy y está tocando las teclas, porque es como su lugar seguro, ¿no? Por así decirlo. Exactamente. Entonces, justamente el proceso consiste en que a través de la constancia rítmica, porque al final de cuentas hablar también implica un ritmo, ¿sí? Y la división silábica, cada sílaba corresponde a una nota en el piano, ¿sí? Entonces, yo soy tal, ¿sí? Eso es lo que se hizo. Ajá. Vamos a seguir viendo. Go. Ajá. Yo soy. ¡Eso! ¿Cuántos años tienes? 10 años. Tengo. Si se fijan, primero nada más quiere decir go, go. No quiere decir tengo, go, nada más. Tengo. Go. Tengo. Esto que estoy haciendo, que es tengo, es una entonación, justamente es premeditada, ¿sí? No estoy diciéndolo nada más como tengo, como ya lo diría normalmente una persona al comunicarse en una conversación normal. Lo estoy haciendo a propósito con ese énfasis para que él lo pueda justamente conectar. Tengo. Ajá. Tengo. A ver. Tengo. Ajá. 10 años. Ños. También dice ños, no dice años. Es lo que les comentaba. Nada más a veces quiere repetir las últimas sílabas y el propósito es que conecte todo. Años. Primero se dice a. Ajá. Años. Yo soy. Tengo 10 años. Ok, ahora, ¿cuál es el proceso que se está llevando a cabo aquí? ¿Qué es lo que pueden observar aquí? Aquí ya no es con el piano. Aquí estamos con las manos. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué creen que se está haciendo aquí? Lo voy a correr un poquito más para que a ver si se observa. Tengo 10 años. Yo soy 10 años. A ver, no sé, creo que ahorita sí ya se pudo observar mejor. ¿Qué creen que está sucediendo aquí? ¿Cómo se está trabajando? Yo observo que conforme están hablando, porque yo creo, si no estoy mal viendo, que van como a un ritmo chocando las manos, ¿no? Y él va contestando, hablando a ese ritmo que mueve las manos. Exacto. Maestro. Sí, de igual manera creo que ya está asimilando el ritmo que se obtuvo con la cuestión musical, con el piano, con las notas, con los sonidos, a únicamente el ritmo, ¿no? Y llevado a la dicción. Exactamente.
Entonces, lo que estamos haciendo es, yo soy tal, tengo 10 años. Ajá, o sea, y justamente es con esto, ¿no? O sea, nos estamos entrelazando y aquí llevar ese ritmo con él, ¿no? ¡Te faltó el tengo! Casi está listo. A ver, ¿otra vez? Yo tengo 10 años. ¡Ajá! Tú tienes 10 años. A ver, otra vez. Tengo 10 años. Yo soy... A ver. Tengo 10 años. Ah, muy bien. Entonces, si se fijaron ya al final, aunque con pausas, pero fue yo soy tal. Tengo 10 años. Hasta que no esté seguro de con qué sigue, pues obviamente no va a mover la mano. Pero es esta sensación de estoy llevando el ritmo a la hora de hablar, ¿no? Yo soy... A ver, dilo tú solito. Yo soy... Eso. Y la siguiente frase es... ¡Ah! Tengo. Primero es tengo. Tengo 10 años. A ver, tú solito. Tengo 10 años. Eso. Yo soy... Y luego 10 años. ¡Eso! Muy bien. Entonces, ese es un proceso de trabajo, ¿no? Ese es un proceso de trabajo. En 10 minutos se resume más o menos como las cosas más relevantes que se pueden llegar a trabajar en una sesión, ¿no? Con música. Y bueno, no sé si haya alguna duda, algún comentario sobre este caso, sobre las funciones de la musicoterapia. En estos minutitos que quedan, soy toda oídos. Sí, adelante, maestro. Yo tengo una duda, maestra. Hubo un momento en el que usted hizo una nota con su voz cuando comenzaron a hacer esto de tengo 10 años y en un principio él buscó la nota, pero se dio cuenta de que no era la nota que era la que usted había dado con su voz y cambió de nota, ¿no? Lo que pasa es que él trata de tener como una correspondencia, sin embargo, todavía a través de la entonación, porque al final de cuentas es tratar de hacer una verbalización, todavía no está muy definido esto, ¿no? Apenas este es un proceso, entonces la entonación que yo le di es para que él entienda que justamente de ahí vamos a partir, de ahí va a partir y ya toqué las notas justamente con la entonación y a pesar de que él no repitió la entonación, sí se fijó en qué notas va cada sílaba, ¿no? Al final de Sí, cuentas. que aquí mi comentario em, es que ignoro qué tanto existe el oído absoluto en estos chicos, porque me parece que es una reacción casi como de oído absoluto. Bueno, como sabe, maestro, yo creo que lo del oído absoluto es un mundo todavía que explorar, ¿no? Y eso en cualquier persona, ¿no? Saber si esto es de manera desarrollada, si ya venimos con estas características, estas habilidades, ¿verdad? Eh, entonces, no podría decir que en ciertas condiciones específicas se dé más el oído absoluto o pueda ser más susceptible a darse el oído absoluto. Eso sería como ya un tema a investigar, un tema aparte, ¿no? Y que al final de cuentas también es interesante, ¿no?
Sí, porque me parece increíble la reacción del chico, ¿no? Bastante natural, además. Ujú. A mí no me gusta particularmente llamarles dificultades o problemas, por eso entrecomillo esto de trastorno, deficiencias, dificultades, porque siento que de alguna manera, digo, y no, esto ya es como cuestión a lo mejor de postura, pues ética, ¿verdad? En el aspecto de la salud, pero a mí no me gusta referirme a esas características de esta manera, ¿no? Como algo problemático o algo dificultoso, ¿no? Algo difícil, ¿sí? Yo recuerdo mucho un maestro que justamente musicoterapeuta educativo en la maestría nos decía, toda conducta debemos entenderla como una necesidad, ¿sí? Es decir, la característica de la persona o cómo sea la persona debemos entenderla como una necesidad, ¿sí? No como un problema, no como una dificultad, ¿sí? Como una necesidad. Entonces, cuando uno cambia el chip y dice, ah, es que esto no es difícil, es simplemente la manera de ser de esta persona, como que hay incluso más apertura de parte de uno, ¿sí? Para poder trabajar, ¿sí? Entonces, a mí me causa mucha gracia cuando me dicen, ay, es que te escoges gente bien difícil para trabajar, ay, es que ha de ser bien complicado. Y yo les digo, no, es que a mí no me gusta verlo así. Es interesante, es un reto, sí, pero cada progreso es motivante. Y creo que ahí es el punto crucial, la motivación de los progresos, de los resultados, ¿no? Eso es lo que yo podría rescatar del trabajo, más que una dificultad o más que una situación compleja. Bueno, fíjate que en el caso, por ejemplo, de este chico, los padres han estado muy dispuestos, muy, muy, muy dispuestos. Sí es cierto que cuando hablamos de musicoterapia, por toda la mitificación que se le da o por todo el contexto erróneo que se le da, a veces sí sucede que hay esa reserva, ¿no? Así como si funciona o no funciona. Entonces, aquí, por ejemplo, cuando ellos les dicen, ay, vamos a tu clase, uno no le cambia el nombre. Si ellos lo entienden como clase, bueno, que lo entiendan como clase, ¿sí? Al final de cuentas, si ellos ven un proceso que progresa, ajá, eso es lo importante, ¿sí? Porque a veces justamente cuando uno trata de explicarles desde la parte técnica, es que la musicoterapia funciona así, ya sea, es cuando vienen tal vez digamos como las dudas, las reservas, como de si funciona, no funciona, es que musicoterapia. Entonces cuando lo entienden más como una educación, como un proceso de aprendizaje integral, como que están más dispuestos y entonces uno dice, bueno, si así lo entienden, adelante, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias, Marco, muchas gracias, Lorelei. Y bueno, muchísimas gracias a usted, maestra Rigel. Ha sido una conferencia bastante productiva, bastante información y creo que vale mucho la pena que compartamos esta información con nuestros conocidos. Eh, para los chicos que ingresaron a esta conferencia, el formulario se encuentra activo y se va a quedar activo hasta las 3 de la tarde para que puedan responderlo con calma después de sus actividades. Y bueno, sin más, maestra Rigel, muchísimas gracias. Estamos completamente agradecidos con usted, con esta oportunidad que nos brinda de tener esta información, de tenerla a usted con nosotros participando en este Festival de Artes y Ciencias. Y bueno, esperemos bueno, ya esta es la segunda vez que colabora con nosotros, esperemos que pueda haber algunas otras veces más. Y ya volviendo a lo presencial, ojalá también podamos tener algunas actividades con usted, maestra. Si no hay más, le agradezco y bueno, nos despedimos de esta conferencia de musicoterapia con la maestra Rigel Mirabete Reyes. Maestra. Muchas gracias por la asistencia de los participantes, por la participación también activa durante la conferencia y bueno, ojalá nos estemos viendo próximamente. Muchísimas gracias a todos, que tengan un excelente día.